Bueno, este es el video de la operativa del día 30 de abril del año 2018. Encontramos un inicio de mercado un poco consolidado, la verdad. Bueno, ya digamos que a nivel macro yo tenía cierta expectativa un poco más alcista. No sé si se debía llevar a cabo, digamos, esa expectativa por lo que el precio en estos momentos me está mostrando son patrones de divergencia bien marcados y como tal, digamos que empiezo a ver es una zona consolidada sobre estos precios, ¿no? Desde los 82 hasta 75,50 y demás. Mm, yo ya había marcado estas zonas, estos precios claves, eh, pues usándolos a futuro como zonas de soporte o resistencia. De hecho, toda va a continuar con esta operativa para ver qué es lo que sucede. Va a quedar aquí unas 3 horas aproximadamente. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando? Marqué este nivel de 75,75, que es un nivel que se ha repetido y repetido en sesiones anteriores, entonces a mí me da mucha confianza para poderlo buscar como zona de soporte o resistencia. De hecho, aquí el mercado viene con bastante continuación hacia el alza durante la sesión overnight y rompe con continuación alcista este precio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Generalmente cuando esta zona, ese tipo de zonas son aceptadas por unos u otros determinados, bueno, por unos u otros participantes, me indica esa agresividad en dicha dirección. Entonces, son zonas que son fuertes y que son ganadas. Por eso es que cuando vuelven a testear esos puntos, generalmente son actuados o más bien actúan como soportes o resistencias porque los participantes que ganaron estos niveles creo que no estarán dispuestos a dejar que el mercado como tal ceda ante pues, la acción, digamos, o ante su contraparte, ¿no? ¿Qué sucede? El mercado viene en continuación alcista y llega sobre este nivel. De hecho, aquí era un nivel muy propicio para poder tomar un trade tendencial, pero realmente estaba esperando un testeo más claro sobre estos puntos. Aquí lo intenta hacer, pero finalmente no tomó el trade, no tomó ese largo, entonces no importa. Debo sí ser un poco más agresivo, o por lo menos aquí la entrada en la 20 me estaba indicando una trade muy sobre 75,50, pero generalmente para poder actuar a niveles macro debería yo tener una relación beneficio-riesgo mucho mayor de la que estoy manejando con mi chart de 610 ticks, ¿no? Entonces no me daba mucha seguridad por lo menos entrar en esta zona siempre y cuando me hubiera mostrado de nuevo un testeo totalmente claro. El mercado entonces viene sobre estos niveles, dicho de paso aquí está sobre la máxima de la sesión previa, entonces el mercado aquí me estaba mostrando mínimos cada vez más altos de una forma sutil, 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 hasta que por fin despega. Unos compañeros estaban tomando unos trades sobre estos puntos en corto. Yo realmente no, o sea, tengo que esperar el patrón adecuado para poder participar en esa dirección o si no, realmente me sentiría un poco confundido y no sería como tal una trade directamente o técnicamente válida. Algo que sí estaba esperando es que el precio como tal estaba generando unas máximas cada vez más altas, lo que se estaba mencionando anteriormente. Ahora, mientras estaba produciendo eso, aquí yo tenía una trade muy sobre esta zona. Primero, por chartismo me lo estaba indicando. Técnicamente es válida dentro de lo que llevé a cabo en mi antigua estrategia, por lo menos en donde la aprendí. Pero ¿qué sucede? Acá yo lo estaba esperando un poco más profundo. ¿Por qué? Debido al contexto en el que nosotros nos estamos encontrando. Primero que todo, es un mercado consolidado, es un mercado donde lo tendencial pasa a un segundo plano. Entonces aquí yo estaba esperando una trade un poco más profunda. Y aquí directamente el order flow me lo estaba, pues me indicaba por lo menos esas zonas o esos precios interesantes para poder llevar a cabo. Vemos acá cómo es que el precio por lo menos se mantiene aún sobre el área de valor alta y baja, por lo menos mostrándome que una zona de alto volumen, aquí está el POC que se llevaba hasta este entonces, muy sobre los 77,75, lo que yo estaba mencionando, 77,75, muy cercanas a estas zonas, ¿no? Más o menos digamos como por acá aproximadamente. Entonces, ¿qué pasa? Si yo espero como tal el retroceso profundo, yo quiero esperar que los vendedores acepten un poco más esta zona hasta encontrar precios justos. Para mí mi entrada era un 8,50. Si la quería esperar más profunda, un 8 estaría bien, pero ya en vista de que tenía acá imbalances sobre estos puntos, imbalances compradores, me da un poco más de confianza para poder tomar esa trade en ese punto, ¿correcto? Entonces, 8,5 era mi trade. Aquí, por ejemplo, no me alcanza a llenar. Eso no significa que aquí yo deba empezar a perseguir el precio. Si yo tengo un precio definido, hay que respetarlo, simplemente hay que esperarlo y ya, punto, acorde al plan que uno tenga establecido.
Mm, yo hubiera retirado la orden en este punto siempre y cuando hubiera visto más actividad vendedora como lo que yo estaba viendo acá, pero igual de todas maneras me estaba generando bastante confianza el poder tomar aquí mi trade en 78. Tuve un errorcito al respecto. Esperaba mi target por lo menos a 3 puntos, ya que veía que el precio podía venir a testear de nuevo esta zona, muy sobre los 81,50 y demás. Entonces 3 puntos no me parecería algo descabellado. Además podía volver acá a reaccionar sobre este punto. ¿Qué sucede? Bueno, el mercado tiene un área ya totalmente definida sobre los niveles de 81 y aquí yo veo imbalances vendedores. Entonces, si yo quería buscar una salida técnicamente válida, debía ser por esta zona. Voy hacia los 80,50, inclusive 80. Un punto y medio con dos contratos que fue lo que participé aquí. Igual, digamos que estuve simplemente esperando mi target y gestionando adecuadamente mi stop. Entonces, ¿qué pasa? Pues vi que el trade estaba fallando. Este tipo de trades más tomados con estas herramientas que son, digamos que tienen cierta precisión que me gusta. Si no corren inmediatamente o empiezan a tener problemas, lo mejor es salir rápido de ese trade porque pues igual eh, no quiero estar, digamos, en un ambiente donde las probabilidades estén jugando en mi contra. Ya además veía acá la LR como es que estaba bastante plana y yo dentro de mi plan de trading tengo establecido que si esta misma está plana por más de 4 barras, yo ya voy saliendo de mi trade porque no, algo está pasando. Entonces, ¿yo para qué quiero estar arriesgando o digamos 3 ticks, 4 ticks en una trade que está funcionando mal? Pues simplemente voy gestionando mi stop. Por eso yo establezco una primera salida a punto 75, a 3 ticks, digamos que tratando de compensar algo, ¿verdad? Y la otra sí la dejo correr un poquitico más en caso de que me dé un chance, por lo menos llegando al pivot previo, o sea, 80,50 aproximadamente. Y obviamente voy gestionando mi stop. Yo a este momento tenía ya prácticamente el riesgo en ceros, entonces pues no había problema alguno con eso. ¿Qué sucede? Pues definitivamente el trade no se lleva a cabo y lo saco aquí muy sobre la entrada, entonces simplemente es eso. Vamos a ver cómo evoluciona aquí directamente el mercado, porque como tal en mi plan es que si quiero ejecutar largos, debo esperar por lo menos el rompimiento aquí de los 82, más o menos aproximadamente. Pero a nivel macro lo que yo estoy anticipando es que el precio pueda llegar de nuevo a testear sobre 75,75 e iniciar un proceso de consolidación para finalmente realizar un cambio de dirección, un cambio de tendencia hacia la baja, donde tengo acá el nivel de 68 dispuesto para puntos objetivos en caso tal de que llegue a buscar cortos en esa dirección. Igual hay que esperar bastante porque lo que veo es que es un día netamente consolidado y no creo que, digamos, me vaya a comportar de una forma tan agresiva para poder arriesgar mi capital financiero. Bueno, acabo de ejecutar una trade. Sí era una trade un poco difícil de llevar a cabo, pero tuve un problema y fue el hecho de que eh, se me fue la conexión y no alcancé a posicionar el stop adecuadamente. Pues me alcancé a pegar un susto tremendo, pues realmente me fui aquí en pérdidas, pérdida de menos 2 puntos. Igual como ya había comentado, era una trade un poco compleja porque no estoy viendo buenos volúmenes, por lo menos bajistas. Entonces, este trade tan agresivo en este tipo de ambientes del mercado generalmente tienden a fallar bastante y además ya están saliendo de mi plan de trading, pero de nuevo, se me fue la conexión a internet y no pude posicionar mi stop y mi stop lo tenía justamente en este punto y apenas pues establezco conexión, pues me stopea, entonces no hay nada que hacer respecto aquí, por lo menos hubiera garantizado una pérdida mínima aproximadamente unos 3 ticks sí, más o menos, pero bueno, ¿qué se le hace? Son las cosas aquí del mercado. Estábamos hablando con un compañero vía WhatsApp acerca de que más o menos sobre los niveles del 81, se estaban estableciendo, digamos, unas barreras de liquidez proporcionando áreas importantes de resistencia, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando? Sí teníamos una leve expectativa de que el mercado se podía dirigir hacia el alza, pero realmente estaba complicado ese tema por el simple hecho de lo que él nos estaba mencionando. Además, aquí yo veía un patrón de divergencia claramente marcado y un trade sobre niveles de 81 era pues una idea muy buena buscando aquí estos cortos con posibles salidas hacia niveles de 76 aproximadamente. Igual yo no lo ejecuto porque me resultaba difícil esa trade acá pues en corto, ¿no? Bueno, me dejó, digamos, un poco estupefacto lo que había pasado acá, pero bueno, hay que tomárselo con calma y toda la cuestión.
Lo que yo ahorita estoy anticipando es de nuevo el precio simplemente consolidando entre áreas. No veo estructura como tal para poder establecer una trade ni veo intención en una u otra dirección. Entonces, realmente la mejor postura para llevar a cabo es mantenerse al margen del mercado hasta que éste realice movimientos bien claros y todo lo demás. Es posible que aquí empecemos a ver una continuación hacia el alza. Bueno, quizás ahí tienda a participar un poco más ya que veo cierto espacio para que los trades corran más o menos desde estos niveles, aproximadamente 7,50. De hecho, esos márgenes tampoco es que sean los mejores, pero se puede establecer una trade muy similar a la que estaba viendo acá, esta vez con unas salidas un poco más conservadoras. Vamos a ver si eso es lo que se puede llevar a cabo. Mm, de hecho, aquí me estaba marcando un volumen de parada, aproximadamente era eso, pero simplemente el mercado se cambia o cambia aquí de tendencia. No veo acá por lo menos vendedores dispuestos a de nuevo testear estas zonas, entonces es un día muy complicado al respecto. Este trade quizás no lo hubiera tomado también por el simple hecho de que cuando vemos unos tipos de escenarios como estos, escenarios consolidados, generalmente los primeros rompimientos de áreas importantes son falsos, ¿no? Son falsos, entonces hay que tener mucho cuidado con ello. En este momento lo que estoy viendo es eso mismo, consolidación. Entonces no hay disposición ni de un lado ni para el otro, por lo tanto me voy a mantener al margen hasta que vea quizás una nueva oportunidad, pero siempre y cuando vea bastante agresividad en una o en otra dirección. Bueno, aquí para finalizar el estudio de esta operativa, estaba realmente complejo el hecho de poder tomar trades, por lo menos en estas zonas. Veo cómo es que el mercado sigue consolidando, formando sutilmente mínimas cada vez más bajas. Eso me da cierta expectativa bajista, pero realmente no había nada claro. Algo que sí había observado es que cuando el precio rompe este punto, aquí la entrada sobre mi línea 20, sí funciona. Digamos que esta estuvo un poco también compleja y falló, pero es que debido a estos problemas de conexión que tuve, realmente me tocó salir a 2 puntos, entonces pues ahí que se le hace, ¿cierto? Eh, Cuando el mercado hace este recorrido bajista, generalmente los primeros retrocesos se quedan un poquito cortos y ahí es donde yo uso mi línea 20, pero pues digamos que como todo, o como en todo, se rige bajo las leyes de las probabilidades, ¿no? Aquí me dio un poco de gracia porque también estuve dudando porque como tal el mercado no tenía cierta convicción de irse hacia la baja, ¿no? Entonces estaba un poco complejo. Claro está que en mi chart macro sí me estaba indicando bastante fuerza bajista, entonces esto quizás era una idea interesante. Realmente el mercado baja y se sobreextiende demasiado. Yo ya estoy anticipando retrocesos profundos, pero entonces, ¿qué sucede? Aquí no, en realidad no puedo tomar nada, no veía nada convincente. Lo único quizás convincente era el hecho de poder haber tomado un trade en corto acá, entrada acá con una salida más o menos unos cuantos ticks por debajo de la mínima de la sesión previa. De hecho, este nivel acá, el rechazo estaba más o menos en 60,50. Me estaba indicando que había por lo menos un área interesante donde el precio podía reaccionar, solo que lo hizo un poquitico más arriba. Entonces, ¿qué sucede? El precio viene desde la EMA 52. Yo esperaba que, como tal, hiciera el retroceso profundo. Estaba viendo un poco a esta acción en el order flow y realmente el día de hoy no sé, no me convence el estilo, la forma como estuve operando, dudando mucho en realidad. Entonces, no me gustó, digamos, ese hecho. Esta es una trade que funciona cuando encontramos bastante expectativa bajista. Aquí la expectativa no es que era tan clara en esa dirección, entonces realmente no sabía cómo tener en cuenta esta trade. Si veía que el precio tocaba la EMA 52, esperaba el rompimiento más o menos en zonas en donde era 62,50, incluso un poquito más arriba, entre los 65 más o menos. Esto era a las 11:30. En mi flujo de órdenes había observado cómo es que el precio continuaba hacia la baja y mire que aquí los volúmenes bajistas empezaban a disminuir, disminuir, hasta que encontramos presencia compradora. Aquí hay compradores, ya estoy esperando el retroceso profundo, ¿no? ¿Qué sucede? Que realmente durante toda esta corrida bajista no existieron imbalances, excepto este,
imbalances compradores que a mí me indicaran que aquí por lo menos íbamos a tener un proceso de acumulación. Entonces era un poco difícil. Si el precio como tal quería dirigirse en sentido alcista, yo estaba esperando básicamente que el precio llegara más o menos sobre esta zona, sobre estos imbalances. De hecho, aquí yo tenía, digamos, pensado poder entrar en un 61,75 a futuro y dudé bastante. En realidad me puse a pensar que el precio haría un poco más de continuación hacia el alza. Entonces fallé por eso, porque como tal aquí el trade me lo estaba, de hecho como tal lo quería más o menos sobre los niveles de 62,50, 62,50, demasiado arriba, más o menos sobre este pivot previo, estos imbalances vendedores, pero entonces realmente el mercado, cuando se trata de mirar patrones con el order flow, no es que actúe de esa forma, más o menos este tipo de entradas buscan es por lo menos las zonas, hacer el rechazo y busca inmediatamente unas zonas donde puedan establecerse o donde hayan precios justos. El primero es 61,75 y aquí encontramos inmediatamente este rechazo. Esto puede haberlo respaldado básicamente con mi stop, ¿no? Pero había visto que el precio como tal estaba realizando bastante actividad compradora, entonces me dio me dio cosa participar en este trade y realmente fue este el precio adecuado para haber participado, 61,75 acá, o si no, con 50 si queríamos buscar aquí el pivot previo. Y estaba viendo cómo es que el precio estaba reaccionando directamente hacia la EMA 52, buscándola como resistencia, y aquí había indecisión. Una entrada aquí realmente era muy buena, básicamente perdí esa oportunidad, dudé bastante. Ahora, el precio es la continuación bajista. Yo ya a partir de acá, yo no veo más, digamos, continuación hacia la baja. De hecho, esto para mí son falsos rompimientos. Quise intentar por acá un corto, pero había visto que los compradores por lo menos estaban situados en esa zona. Entonces me daba un poco más de duda acerca de tomar cortos. De hecho, aquí estaba y se dirige el mercado hacia el alza. El mercado tiene digamos, la oportunidad de aceptar todos estos rechazos y dirigirse directamente hacia los niveles de 59. Acá yo tengo unos 59 y este que era más importante, los 60,75, ¿no? Aquí, de hecho, más o menos va hacia esta zona, muy cerca sobre esta línea aquí de resistencia de esta área. De hecho, a nivel macro, aquí me estaba formando era una línea, una zona de resistencia aparentemente fuerte, pero aparentemente, ¿no? Después, lo que yo les estaba comentando, a nivel macro, cuando el mercado hace la continuación bajista fuerte, generalmente los retrocesos se quedan cortos llegando hacia la 20, ¿no? Mm, entonces yo esperaba aquí por lo menos reacción bajista, cosa que se lleva a cabo. Por eso es que en tanto esta trade aquí me estaba desarrollando 60,75. Esta trade que vemos acá es este punto, la llegada hacia 60,75 y que se ve justificado directamente con mi flujo de órdenes. Yo esperaba que como tal el precio aceptara todas estas zonas, los compradores, que estos compradores agresivos se aceptaran hasta encontrar precios justos. Tenía unos acá y tenía otros acá. Debía ser paciente para poder esperar hacia qué nivel se iba a dirigir. 58,75, de hecho más o menos sobre esta zona, acá, y el otro era 60,75. Pero ¿qué sucede? Como tal, digamos que antes de que yo empezara a usar este tipo de herramientas, yo sí me he dado cuenta de que esto posiblemente era bueno, patrones de cambio de tendencia, hombros, cabeza, hombros. Inclusive acá la fuerza alcista de la acción del precio me estaba indicando que puede ser un poquito más profundo. Entonces 60,75 era el nivel adecuado para quizás poder participar aquí en un corto. No es una entrada para mí netamente agradable, puesto que todavía no le tengo confianza. Y ahí es donde viene el otro trade que fallé en no haberlo tomado, porque sí lo he estudiado bastante, pero bueno, ¿qué se le hace? Entonces, como tal, hoy no era uno, no sé, no me sentía cómodo con la operativa de hoy después de haber tenido esos problemas de conexión con este tema y haber, digamos, desperdiciado la oportunidad de salir de una forma conservadora acá sobre esta zona. Entonces, no me sentí conforme con eso y además que aquí no encontré oportunidades adecuadas para llevar a cabo y aquí ya en este momento ya estaba muy desconcentrado. Entonces, ¿qué pasaba? El mercado buscaba su techo y aquí el mercado empezaba un proceso de consolidación. De hecho, es más, o aparentemente se observa que es un proceso de acumulación, pero un poco más prolongado. El precio busca acá su techo y yo esperaba el retroceso más profundo. Ahora, aquí es donde viene la magia de todo esto, porque en realidad me gusta este tema.
Es el mismo análisis que llevaba a cabo con estos imbalances compradores. Entonces, ¿qué sucede? Veo acá que hay ciertos imbalances vendedores, vienen, establecen acá posiciones sobre unas zonas justas del mercado y entonces viene la continuación bajista. Si el retroceso llega a ser tan profundo, va a testear todo esto y va a aceptar, incluso esta zona la podría aceptar hasta encontrar una zona adecuada para establecerse. Yo veo estos imbalances acá y veo este nodo de aparente alto volumen con este delta. Para mí este era un precio adecuado para poder llevar a cabo mi operación. De hecho, 55.75 era el precio para mí. Eh, que por qué este y por qué no este, porque realmente el mercado cuando realiza el retroceso profundo generalmente tiende a aceptar zonas de rechazo como estas hasta encontrar el primer nodo de alto volumen que tenga cierto referente o cierta importancia. ¿Cuál es el primero? Sería este. El segundo, aquí tendría este, el de 55. Entonces, esto podría ser como un respaldo para mi stop. Si yo entraba básicamente en 55.75, mi stop estaría ubicado aproximadamente en niveles de 54, hacia 54.25, 54.50, lo cual era más o menos sobre esta zona, acá. Entonces, si el precio como tal ya empezaba a llegar acá a testear todos estos niveles, era una alerta acerca de que como tal el precio iba un poco más profundo y que debía gestionar agresivamente mi stop. Entonces, finalmente 55.75 era mi trade acá. Ni a la precisión de esta trade tan interesante y finalmente no la tomo por lo mismo, duda. Entonces, pues ya por lo menos ya todo esto está registrado dentro de mis apuntes para tenerlos en cuenta y no dudar. Realmente no hay que dudar, simplemente nosotros cuando llevamos a cabo una operativa, eh, pues nos ponemos básicamente el delantal o el chaleco es de operador. Aquí no vale decir cosas no, acerca de que, ay, voy a ser creativo, ¿no? Aquí el mercado va a estar hacia el alza, hacia la baja, o de tratar de improvisar en todo este tema. No, nosotros buscamos esa parte de improvisación, de creación, de toda esa cuestión cuando hacemos nuestro análisis, nuestro backtesting, pero acá directamente hay que entrar es a ejecutar. Realmente muy bueno este trade. Aquí lo que yo estoy observando es que por lo menos aquí hay una serie de compradores un poco más agresivos intentando buscar esta zona. Si ganan acá esta zona de rechazo, podría dirigirse un poco más hacia el alza, quizás testeando toda esta zona entre los 65, 64 y 65. Veo acá, por lo menos aquí, esto es una trade también 58.50. Acá, en este punto, buscando un largo y mire cómo es que aceptan acá la zona de rechazo. Es posible que aquí veamos un retroceso un poco más profundo, puesto que el mercado ha llegado hacia áreas importantes y aquí veo vendedores que se están situando agresivamente. Entonces, el retroceso más profundo yo lo esperaría sobre niveles de 61, aquí más o menos 61, aunque aquí me parecería muy agresiva esta trade sobre el nivel de 61. La otra posibilidad es que el mercado vuelva a testear por lo menos zonas y llegue hacia 58.50. Me parecería un poco más interesante. Inclusive acá tengo unos imbalances compradores. Aquí me gustaría más o menos el trade sobre niveles de 60 aproximadamente. Entonces, bueno, eso es todo. Pues creo que voy a dejar la operativa hasta ahí. Cualquier cosa, por favor, comenten.